8:11 de la mañana. Sean muy bienvenidos a su programa Temprano en la Mañana. Hoy 16 de abril del año 2014. Que Dios les bendiga de una manera muy muy especial. Y bueno, ya estamos entrando en lo que comúnmente llaman la Semana Mayor. Ahora sí comienza lo que se dice Semana Mayor, la Semana Santa más popularmente. Y bueno, este programa llega a todos ustedes gracias a la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, ubicado en Catia, Caracas. Y estaremos trabajando para todos ustedes bajo la dirección general del reverendo Ricardo Manrique en los controles técnicos y frente a los micrófonos, quien tiene el inmenso placer de hablar para todos ustedes, su hermana Esther Escalona. Feliz, agradecida con Dios por este día tan especial que nos concede y también por habernos dado de su santa y divina inspiración en esta mañana para tocar otro interesante tema que tanto nos compete a nosotros en la vida cristiana. Vamos a estar orando, vamos a presentar este día, este programa al Señor. Padre maravilloso, en esta hora venimos delante de tu presencia para darte gracias, gracias por tu amor tan infinito, gracias por tu amor, Señor, gracias por tus misericordias, por tu bondad, por tu gracia inmerecida, Señor. Muchísimas gracias. En esta hora te pido de una manera muy especial por cada uno de nuestros amados oyentes. Te pido que seas tú hablando en nuestras vidas y que nos ayudes a entender una vez más otro punto, Señor, en tu palabra, otro detalle que debemos, Señor, apreciar en tu santa y divina palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues sí, hoy vamos a estarnos basando en algo que nos dice el libro de Proverbios. Proverbios es el libro que por excelencia nos enseña a cómo vivir, a cómo andar y que por supuesto está dedicado para que nosotros andemos en toda justicia, justamente y en equidad. Es decir, en una buena conducta para con Dios, en una buena conducta para con los demás y también para que nosotros tengamos un mejor comportamiento con nosotros mismos. Es decir, nos mantengamos firmes, ¿no? Y que no haya nada que nos pueda señalar, sino que, bueno, tengamos una excelente conducta. Técnicamente eso es lo que quiere enseñarnos el libro de Proverbios. Proverbios es uno de los libros, pues, que el cristiano o con el que el cristiano aprende realmente a andar, porque quizás en esta naturaleza nosotros siempre queremos actuar a nuestra manera, siempre queremos hacer las cosas como mejor nos parecen, siempre queremos hablar en el tono que mejor nos parece, pero aunque no es un manual, tanto como de expresión corporal, sí nos enseña a cómo andar sabiamente, prudentemente, como hijos de Dios y a mejorar muchísimas cosas. El libro de Proverbios nos enseña que hay situaciones, hay cosas que nunca van a cambiar. Son propias de un ser humano, deben ocurrir. Hay errores que van a pasar, que van a ocurrir, que van a suceder, pero que nosotros debemos, si obviamente tenemos esta instrucción de sabiduría, vamos a comportarnos diferente y los resultados van a ser diferentes. Por ejemplo, uno de esos grandes ejemplos es el contraste entre el justo y el malvado. Uno de los detalles que más se puede apreciar en este libro. Y pues son comportamientos completamente diferentes, pues donde dice que la respuesta blanda aplaca la ira. Vemos que no todo el mundo pone esto en práctica y esto tiene resultados bien tremendos. Y que si, por ejemplo, otra persona no ha leído, al igual que usted y que yo, el libro de Proverbios y jamás en su vida ha pasado por allí, pues obviamente no puede tener un comportamiento diferente. Pero hoy vamos a apreciar algo que para nosotros debe significar muchísimo. Y nos vamos a basar, aunque allí no está, sí nos vamos a basar en Proverbios capítulo 9, verso 6. Ese va a ser nuestro lema, digámoslo así, nuestro versículo lema. Nos dice de la siguiente manera: dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Debemos buscar la inteligencia, el camino de la inteligencia y dejar las simplezas, porque hoy vamos a ver tres personas problemáticas, tres clases de personas que nos los da el libro de Proverbios y que sin duda alguna siempre nos van a generar un dolor de cabeza. Entre esos están los simples.
Así que la palabra de Dios nos dice ciertamente ir por todo el mundo y predicar a toda criatura. Nos dice que creamos en el Señor Jesucristo y será salvo nosotros y nuestra familia. Bueno, también nos da un principio de que deberíamos predicarle a esos amigos, a esos compañeros, en todo lugar debemos dar testimonio. Pero hay 3 tipos de personas con los cuales nosotros tenemos que tener cuidado, muchísimo cuidado. Esto es siempre. Y bueno, si usted le predique todo, todavía tiene que tener muchísimo más cuidado. No quiere decir que Dios no los pueda cambiar, Dios los puede cambiar. Pero hay que tener cuidado porque son 3 personas problemáticas. Proverbios capítulo 1, verso 22 nos dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Sí, estos 3 tipos de personas problemáticas son los burladores, los insensatos y los simples. Poco a poco, en la medida que avance este programa, pues vamos a irlos estudiando uno por uno y lo que ello significa. Pues Proverbios usa estas palabras una y otra vez para definir a los malos personajes, digámoslo así, de los cuales debemos mantenernos alejados, porque recuerden ustedes que las malas costumbres son las primeras que se pegan, ¿verdad? Y que bueno, en toda conversación nos falta el pecado. Y si por casualidad de la vida está cualquiera de estos 3 acá, el asunto va a ser peor. Pero, ¿qué clase de personas son estas? ¿Quiénes son los simples? ¿Quiénes son los insensatos? ¿Quiénes son los burladores? Pues los simples, escuchen bien, son el grupo menos pernicioso. Viven sin pensar y son demasiado perezosos para cambiar. Pero ellos, como los otros, terminan lamentándose. Ahora bien, los insensatos son más inteligentes, pero han decidido vivir según sus propias luces, independientes de Dios y de todo consejo. Y nos queda el tercer grupito, los burladores. Los burladores, yo creo que son los peores del grupo en realidad. Son rebeldes contra Dios, que dan a conocer su posición a todo el mundo, se burlan de Dios, pero al fin Dios es quien se burla de ellos, como lo vemos en el verso 26 de este mismo capítulo. Porque nos dice: también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Así es, son 3 tipos de personas con las cuales tenemos que estar bien atentos, bien pendientes y, si es posible, bien alejados. Recuerden ustedes, las malas costumbres siempre se pegan, siempre. Son las primeras. Usted puede ver algo bueno y algo malo. Y si por casualidad ve alguna de estas características en una persona, pues casi parece que es lo primero que se copia de quien está a nuestro lado. Pero vamos a una primera pausa musical y luego volvemos con más de este su programa Temprano en la Mañana. Aprovechamos en esta hora para enviar saludos a nuestra hermana Karina Chirinos. Ella nos dice: buen día, Dios les bendiga en total sintonía, que Dios te bendiga grandemente. Y vamos a escuchar de Benjamín Riviera, Seguiré confiando. Y me llena lo profundo. Si se terminan mis días y me llenan de dolor, si se me escapa el verano, aún así seguiré confiando en ti. Yo seguiré confiando en ti, aunque mis manos no te puedan tocar. Yo seguiré confiando en ti, aunque mis ojos no te puedan ver. Si en el camino hay espinos, aún así
Visita www.rsdstereo.com. Estamos de vuelta con tu programa Temprano en la Mañana. ...8:25 de la mañana... seguimos acá en su programa Temprano en la Mañana. Bueno, el día de hoy, hablando de un interesante tema, enviamos saludos a nuestra hermana Jemmy, que nos dice en sintonía, finalmente lo logró. Nuestro hermano Oscar Dugardes nos dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40, verso 29. Nos dice: Dios les bendiga, en sintonía, buen día, muy buenos días. Que bueno, que la gracia y la bendición de Dios esté contigo el día de hoy, Oscar. Bueno, hoy estamos hablando de tres personas que son problemáticas, y que no es que son problemáticas porque lo estemos diciendo aquí, no, sino que la palabra de Dios nos lo relata en Proverbios capítulo 1, verso 22. Esas tres personas son los burladores, los insensatos y los simples. Cada uno tiene una característica, bueno, más terrible que la otra. Recuerden ustedes que las malas costumbres son las primeras que se pegan, y por eso hay que tener mucho cuidado y saber muy bien el significado de estas tres palabras, que no en vano están en la palabra del Señor. Los simples son el grupo, de personas que andan sin pensar y son demasiado perezosos para cambiar. Los insensatos son un poquito nada más inteligentes, pero que han decidido vivir a sus propias luces. Y los burladores, que es el primer grupo de personas que vamos a estudiar, son los peores, de verdad. Son rebeldes contra Dios, dan a conocer su posición a todo el mundo, se burlan de Dios, se burlan de los hijos de Dios y viven así, pensando que la Biblia es un chiste, pensando que Dios no toma en cuenta, ¿verdad? Alguien diría que son despreciados de Dios, y aunque es un título fuerte, es muy conveniente que nosotros aprendamos a entender que hay personas que se burlan del Evangelio. Hay vecinos que se burlan de nosotros y otros dicen esos son cristianos o esos son aleluyas. Ahora bien, todo esto no es para que usted le tenga odio a su vecino o a quien sea que se burle de usted o del Evangelio. No, eso debería llevarnos a nosotros a la oración, pero sí saber exactamente cuál es el lugar que a ellos les corresponde, porque las malas costumbres son las primeras que se pegan. Bueno, aún en las entrevistas televisivas usted ve la diferencia de muchos entrevistadores. Sin conocimiento de la fe y del Evangelio, menosprecian al cristiano y ensalzan a los de la doctrina errada, a los idólatras. Vemos quizás una discriminación, pero es un espíritu burlador que se apodera de ellos por falta de la consistencia en la palabra. Su trayectoria familiar ha venido desde esos puntos de vista. Eso lo entendemos todos. Y pudiera ser que su madre haya sido cristiana, pero su padre no. Y han visto cómo el padre se burla del evangelio de la madre, o los hermanos se burlan. Todo esto de la burla, ¿no? Todo esto que nace en una persona que pueda llegar a burlarse del evangelio, viene precisamente por cultura. Tú te ríes, yo me río, y así, pues. De allí que muchas personas pues temen no aceptar a Jesucristo, sino vivir el verdadero evangelio por temor a aquellos que se burlen. Pero la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que aquel, pues, que se avergüenza del evangelio, pues el Señor, eso al Señor no le da cosquilla. Sino que al final, ¿verdad? Él no nos dará a conocer allá y nos dirá, ¿quién eres? Y ninguno de nosotros quiere eso, ¿verdad? Pues estos burladores los tenemos a veces bien cerquita de nosotros. Bien cerca de nosotros. Y se burlan en cualquier sentido y en cualquier dirección. ¿Qué pasa con estos burladores? No tienen fe, no conocen la palabra, no conocen el poder de la palabra de Dios. Y lo más terrible de esto, ¿saben? El que se ríe solo, no le gusta reírse solo, siempre necesita a alguien más, ¿verdad? Y esto es como un cáncer también. Se va propagando. Entonces, hoy me burlo de fulano, le encontré el chiste a mengano. Y pues mañana le voy a decir a fulano para ver si él tiene el mismo sentido del humor que yo y nos vamos riendo de. Pero la palabra del Señor también nos enseña que ay de aquel
Hay de aquel que es de tropiezo y hay de aquel que se mete con uno de mis pequeñitos. Las personas deberían tener un poquito de cuidado en este sentido. Hay que tener mucho cuidado. Porque como le dijo el Señor allá a Samuel, no te han despreciado a ti, sino a mí. A veces nos afligimos, a veces pues hemos pasado por un proceso fuerte de, oye, pues, mírale la falda, mírale el cabello, como nos dicen siempre los jóvenes, mira, es que no te pintes y pareces una vieja. Bueno, normalmente no considero eso, creo que soy muy joven. Mira, pareces tal cosa, ¿ven? Yo no sé qué es lo que tú... Y que hablando en lenguas y mira, y por allí comienza. Lo más importante cuando somos quizás el blanco de algún burlador es mantenernos sólidos en el Señor. Porque si ciertamente se está metiendo con el Señor y no con nosotros directamente, con la obra maravillosa que hace el Espíritu Santo en nosotros, pues nosotros debemos mantenernos sólidos y no avergonzarnos del Evangelio. Los burladores vienen para hacernos dudar. Los burladores vienen para hacernos desfallecer. ¿Saben? A nadie le gusta que se burlen de ellos. A nadie. Es más, hay muchas personas pues que tienen un carácter terrible y que uno dice, oye, no tienes ni siquiera sentido del humor, porque no les gusta ni siquiera que hagan un pequeño chiste de ellos, por muy sano que sea. Ahora, yo no estoy diciendo que no es bueno reírse, estoy diciendo que existen personas, burladores, con los cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Son esa clase de personas, ¿verdad?, que al final terminan diciendo, míralo, ¿y eso que es cristiano? La palabra de Dios también nos enseña que todas las cosas nos ayudan para bien. Y si ciertamente pues nosotros no podemos evitar que cualquier persona que conozcamos o no se burle de nosotros, lo que sí podemos hacer es dejar un limpio testimonio. Un limpio testimonio. Dios se encargará, Dios hará lo que tenga que hacer. Nosotros encarguémonos de eso. Pero, Proverbios, por ejemplo, Proverbios capítulo 3, verso 34 nos dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. O sea, que un burlador es un escarnecedor también. Es aquel que se burla. Pero Dios no mira al altivo. Al altivo el Señor lo tiene de lejos. ¿Sabe por qué alguien llega a esos niveles de burlarse? Porque no tiene ni el más mínimo concepto de qué es ser un ser humano. Esa persona no tiene ni el más mínimo concepto de quién es en realidad. Y he tenido la oportunidad de ver a muchos burladores quedar atrás. He visto muchos burladores quedar sin nada. He visto muchos de ellos. Hay personas que quizás van en el metro, ¿verdad? Más probable nosotros acá en la ciudad capital, Caracas. Y hay hermanos que, bueno, se sienten como mal y dicen, no, pero es que la Biblia dice y no sé qué. Y no se dan cuenta que esa persona está tomada. No se dan cuenta que es un borracho el que realmente se está burlando de ellos. No se dan cuenta de esto, pero alguien en una oportunidad de esta zona número 1, líder de esta zona número 1, y que Dios le bendiga grandemente, en una oportunidad pudo hablarle a alguien. Y yo vi inmediatamente cómo el temor de Dios cayó en esa persona. Le dijo, las cosas de Dios no son juegos. Y quizás tú te estás burlando de mí, pero la palabra de Dios dice que tú no te burlas de mí, te estás burlando de Dios. ¿Acaso tú piensas que el sacrificio de Cristo fue un juego en la cruz del Calvario? Y esta persona se quedó firme, porque se dio cuenta que, pues, esta persona no le respondió con la misma actitud, con la misma agresividad. ¿Para qué vienen los burladores? Para provocarnos, ¿verdad? Y cuando a nosotros nos provocan, si no tenemos dominio propio, mire que uno puede hacer cosas fuera de lo que la palabra nos dice. Los burladores vienen para sacarlo de sus casillas. El burlador, que el Señor lo reprenda, viene también para dejarlo a usted en ridículo. Pero si usted anda firme en los caminos del Señor, en lo que Dios le ha mandado a usted, usted no tiene nada que temer. Pero si hay algo de lo que hay que tener mucho cuidado, es de estar muy cerca de estas personas. ¿Saben? Hay personas que se han apartado de los caminos del Señor por estar cerca de ellos. Y por caer bien, empiezan a darle la razón.
Y la palabra de Dios también nos enseña que es pecador tanto aquel que lo hace como el que se complace con el que lo está haciendo. Quizás otra persona sea el que se esté burlando de, pero si usted consciente en eso, usted está igual que esa otra persona. Es por esto que usted debe mantener cierta distancia de estas personas, de los burladores. Ahora, no estoy hablando, vuelvo, repito, no de que usted no se pueda reír. Estoy hablando de un burlador. Un burlador es aquel que pone en ridículo aquel hijo de Dios. Lo pone en ridículo realmente. Y hay que tener mucho cuidado con esto. ¿A qué niveles? ¿A qué niveles? Nosotros tenemos que saber, ¿verdad?, con quién nos asociamos, quiénes son en realidad nuestras verdaderas amistades. Pero a veces, por temor al rechazo, hay personas que comienzan a hacerse los complacientes, a sonreír un poco, sí, ¿verdad? Sí, porque tienen la falda larguísima. Sí, ¿verdad? No, yo la uso por aquí. Sí, claro, sí. No, yo prefiero usar esto para no caer en detalle. No te creas que estás mejor. De igual forma, aunque no seas tú el que está haciendo el chiste, aunque tú no seas directamente el burlador, si tú te complaces, estás por la misma medida. Con la vara que mides, con esa misma vara serás medido. Así que este personaje, ¿no?, un burlador, es una persona realmente terrible. Cuando nosotros buscamos en el diccionario, ¿verdad?, vemos su significado y nos dice que burla, que no frena sus impulsos. Un burlador es una persona que no tiene dominio propio, que no tiene templanza y que mucho menos tiene misericordia, obviamente. Un burlador puede llegar a cometer los peores crímenes solamente con los labios. Y se ha demostrado que los golpes psicológicos quedan más. Mire, usted le pueden golpear, le pueden hacer cualquier cosa. ¿Cuántas veces usted no ha salido del metro y le han dado no sé cuántos golpes antes de salir? ¿Ven? Usted no los recuerda. Es como, sí, te dan golpes, pero no los recuerda. Quizás alguien en algún momento de su vida, pues, le faltó el respeto, ¿ya? Pero usted casi como que no recuerda eso. Pero lo que alguien le dijo, de lo que alguien se burló, de la acusación que alguien le hizo, eso parece que le martilla y le martilla y le martilla, y usted le pide una y otra vez: Señor, limpia mi mente, mi corazón. Mire, es que las raíces de amarguras no vienen precisamente de golpes físicos. Las raíces de amargura vienen de la burla que hizo alguien, del escarnio que hizo alguien, y con eso hay que tener mucho cuidado. Por esto la Biblia nos señala, ¿verdad? La Biblia nos señala que pues no debemos ser ni simples, ni mucho menos debemos ser burladores, y por supuesto que no debemos ser insensatos. Un burlador entonces es aquel que, bueno, no tiene límites, no tiene control, hace las cosas pues a su mejor manera y punto. Los burladores casi siempre son aborrecidos por los hombres. Mire, un hombre con sabiduría, con educación, se aparta de los burladores, de esos que siempre están haciendo un chiste con doble sentido para burlarse. Y estas personas muchas veces no tienen al Señor. Hay que saber. Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Está bien reírse un momento. De hecho, la risa, pues, hay personas que dicen que es del diablo. La risa no es del diablo porque el Señor fue el que nos creó. De hecho, se dice que la risa, científicamente hablando, pues es necesaria para que nuestro sistema funcione un poco mejor también, ¿ya? Así que el problema no es reírse. El problema es la burla. Y la burla de por sí, incluso en la RAE, en la Real Academia Española, burlador significa malicioso. Aquel que intenta dañar la imagen de. Esto es terrible. Un burlador es terrible. Proverbios, capítulo 24, verso 9,
Nos dice, el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres, el escarnecedor. El escarnecedor. Los burladores andan en sus propias concupiscencias. Los burladores también fomentan querellas, chisme, murmuraciones, cosas que no van, que no encajan. Eso hacen los burladores. Ellos siempre ven lo que quieren ver. Siempre hablan en un lenguaje casi distinto, pero siempre burlándose. Entonces, yo me pregunto, ¿qué ganamos nosotros al estar cerca de esta clase de personas? ¿Podemos predicarles? Claro que podemos predicarles. Con mucha sabiduría podemos predicarles. Con mucha templanza podemos predicarles. Nos vamos a enfrentar a un montón de personas en este mundo. Y qué más terrible, ¿verdad? Que en nuestra propia familia, en nuestro círculo de amigos, en nuestro círculo de compañeros de trabajo, de estudio, hayan burladores. Y esto es necesario. Esto es necesario, que esté cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque así el Señor prueba nuestro carácter. Así el Señor prueba nuestra confianza en Él. Y así el Señor también le demuestra a ellos que nosotros hemos nacido de nuevo, que somos personas diferentes, que no nos detenemos por nada ni por nadie, que proseguimos al blanco, a la meta del supremo llamamiento. ¿Saben? Hay personas que abandonan el evangelio a tan pocas semanas. ¿Y saben por qué? Por culpa de uno de estos, de un burlador. Le dicen, ¿qué? ¿Ahora te vas a meter evangélico? Ay, no, yo no puedo contigo. Ay, no. O sea que ahora yo te voy a ver a ti así como... No me vas a ver así. O sea que ahora tú vas a andar así como feo, ¿no? No. Es que ahora tú X o Y. Mire, y uno no puede darle lugar al enemigo. Uno no puede. ¿Sabe cuando usted se da cuenta que una persona anda en esto por más bien que nos caiga? Cuando después de lo que le dijo sutilmente pero burlándose, usted llega en la noche a su casa y eso le da en la mente. Y usted comienza como a pensarlo. Y como siempre nos ha enseñado nuestro pastor, no podemos evitar pues que venga el ave, ¿no? Y sobrevuele. Pero yo no puedo permitir que haga un nido en mi cabeza. Hay personas llenas de complejos que no se aceptan como Dios les hizo, hablando humanamente, quizás con una nariz de determinada forma o X, por culpa de alguien así, de un burlador, por culpa de alguien que no le ofreció una ayuda, que ni siquiera se puso en su lugar, no, sino que simplemente se burló. Tengamos cuidado con este tipo de personas. Vamos a otra pausa musical y ya volvemos con más de este su programa Temprano en la Mañana a las 8:42 de la mañana. Largo camino nos resta, hay que subir la cuesta si queremos llegar. Donde el orín no corroe, el sol nos esconde y reina la paz. Hay que seguir caminando, sirviendo y amando siempre a los demás. Aunque el camino sea estrecho, para pasar del techo hay que caminar. Seguir caminando, y nunca mirar atrás. No sea que en un descuido seamos convertidos en estatuas de sal. Hay que seguir caminando, pronto vamos a llegar. En un abrir y cerrar de tus ojos a la patria celestial. Celestial. El cielo es nuestro tesoro, con sus calles de oro y el mar de cristal. Maravillas que nunca
seguir caminando y al mundo llevando el mensaje de amor. Aunque cueste sacrificio, este es nuestro oficio, lo dice el Señor. Hay que seguir caminando, y nunca mirar atrás. No sea que en un descuido seamos convertidos en estatua de sal. Hay que seguir caminando, ¿cuándo vamos a llegar? En un abrir y cerrar de tus ojos a la patria celestial. En un abrir y cerrar de tus ojos a la patria celestial. Hay que seguir caminando, y nunca mirar atrás. No sea que en un descuido seamos convertidos en estatuas de sal. Hay que seguir caminando, pronto vamos a llegar. En un abrir y cerrar de tus ojos a la patria celestial. En un abrir y cerrar de tus ojos a la patria celestial. En un abrir y cerrar de tus ojos a la patria celestial. Síguenos en Twitter, @RSDestéreo. Estamos de vuelta con tu programa Temprano en la Mañana. ...8:47 de la mañana. Bueno, el día de hoy estamos hablando de 3 personas problemáticas y de las cuales deberíamos alejarnos un poco, ¿no? Porque hay malas costumbres que se pegan. Y estas 3 personas nos las define el libro de Proverbios en el capítulo 1, verso 22. Nos habla de 3, son los burladores, los insensatos y los simples. Los burladores los acabamos de ver y pues son rebeldes contra la palabra de Dios. Todo lo que se les dice, ellos lo toman a burla. Cristo viene. Ay, por favor. Mi abuelita pensó eso también. Cristo viene. ¿A dónde? ¿Ya tú le diste la dirección? ¿Ven? Esa clase de cosas hay que tener mucho cuidado. Bueno, están ahora los insensatos. Estos son inteligentes, ¿verdad? Pero han decidido vivir según sus propias luces, independientes. Cuando buscamos la palabra insensato en el diccionario común, nos dice que no muestra buen juicio o madurez en sus actos. Es un necio, sin sentido. Los necios o los insensatos, que es prácticamente lo mismo, según el Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, ¿verdad? Define insensato por lo siguiente: una persona que no ordena su vida en el temor del Señor. Y sus características, pues, son opuestas a las del sabio. Los vocablos hebreos y griegos indican que, bueno, más que un bajo nivel de inteligencia, unas actitudes contrarias a la sabiduría que emana de Dios, Él se revela por su palabra. El necio manifiesta perversidad moral y confía en sí mismo. Él está 100% seguro. No, a mí me va bien, claro que sí. Mira, el que obra bien le va bien. Eso no es así. Usted puede obrar muy bien y si Dios no está en el asunto, usted no le va bien. No, el que obra bien, nada le va mal.
si esa no es la voluntad de Dios, tenga mucho cuidado. El necio casi siempre anda por eso de la buena vibra, de la buena energía, de que siembra lo bueno y cosecharás lo bueno, así. Y se le olvida que Dios está en el asunto. Y en esto cae mucha gente, porque hay gente que dice, no, uno no se puede burlar de los hijos de Dios porque son hijos de Dios. Y está bien, pero andan como necios. Personas que conociendo la palabra de Dios tal cual, tampoco la aplican. Y llegan a caer en esto mismo, en ser insensatos, porque conociendo el bien, tampoco lo hacen. El necio manifiesta perversidad moral. Él confía en sí mismo. Y dice, no, yo estoy seguro. Y a veces, solamente a veces, aplican las cosas como son, pero al final no las hacen. Ellos son de los que dicen, bueno, tira la piedra. Yo recuerdo en una ocasión, estaba yo en el liceo, y salieron un grupo de disturbistas y tomaron una caja de Biblias, ¿no? Biblias de estas del Nuevo Testamento que antes era muy común que las regalaran. Y comenzaron a arrancarle las hojas, ¿no? Y a todas estas yo me los quedé viendo y no entendía muy bien cuál era su actitud o lo que ellos querían decir. Entonces alguien, no sé quién, dijo, el que esté libre del pecado, que lance la primera piedra. Ellos tenían tomado todo ese lugar, toda esa cuadra. Y ellos decían, el que esté libre de pecados, que lance la primera piedra. Obviamente nadie se iba a meter contra ellos. Pero esto no es sabiduría. Esto no es que ellos actuaron bajo el poder de Dios. No, eran unos necios, insensatos. Y más insensato aún fue el que no sé quién de ellos, pues, sabiendo esa palabra, pues pensó que eso sería un buen lema para propiciar un disturbio. ¿Ven? El necio fija sus propias posiciones. Él es el que dice cómo realmente son las cosas. Bueno, Dios llega hasta aquí y yo voy hasta acá. Mire, frente a los hermanos en Corintio, que querían subordinar el evangelio a la sabiduría de este mundo, Pablo les exhortó y les dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18, si por casualidad alguno se cree sabio según este mundo, hágase necio para llegar a ser sabio. La solemne entonces advertencia del Señor contra el pecado de llamar necio al hermano apunta al desprecio del hombre hecho a imagen de Dios. Los hombres son insensatos sin el conocimiento de Dios. Tito capítulo 3 verso 3 al 5 nos dice la siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Solo los insensatos niegan a Dios y se corrompen. Una persona insensata es una persona que defiende leyes que van en contra de Dios, sabiendo que va en contra de lo que Dios ha estipulado. Un necio, un insensato, es una persona que sabe que hay juicio en determinadas cosas y todavía las hace. Por ejemplo, un gran necio y un gran insensato, y esto es lo más común ver, es aquella persona que, por ejemplo, todos sabemos lo importante que es para Dios el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue escogido. Hay mucha gente que dice, es que los judíos se creen. No es que ellos se creen, es que ellos son. ¿Ven? De los judíos, cuando una persona venga y le diga, no, pero es que los judíos, recuérdele que Jesucristo, ¿qué era? Era judío. Era judío. ¿De quién salió? Del pueblo judío. Así que la salvación se las debemos a ellos, como nos los enseña la palabra. Pero hay personas que no entienden esto. No se les olvida esa promesa que el Señor le hizo por allá en el Antiguo Testamento a Abraham. Y le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré
a la que ustedes maldijeron. Hay personas que se les olvida esto y comienzan a actuar como si va a haber un resultado diferente. Estas son personas necias, personas insensatas que, conociendo lo que deben hacer, no lo hacen. El Salmo capítulo 14, verso 1 nos dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Salmo 53, verso 1 nos dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y también se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Solo los insensatos blasfeman en nombre de Dios. Mire, porque es que los insensatos están como un poquito desubicados, ¿no? Ellos no saben muy bien cuál es el lugar que a ellos les corresponde. Salmo capítulo 74, verso 18 lo condena completamente y nos dice: acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Cuando usted vea a una persona en esas condiciones, usted ya va a saber quién es. Es un necio y es un ¿qué? Un insensato, que es prácticamente lo mismo. ¿Por qué también debemos mantenernos lejos de estas personas? Porque siempre van a tener una postura filosófica, siempre van a tener un concepto, una percepción. No, esa es mi visión, eso fue lo que a mí me explicaron, eso fue lo que yo escuché. Yo vi un programa que decía que... No. Usted no se debe basar en lo que alguien dijo o en lo que usted pensó o quizás meditó. Usted tiene que ir a lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, eso es amén. Y si no lo dice, pues no lo crea. Así lo diga quien lo diga. Porque uno tiene que ser fiel a lo que Dios nos habla por medio de su palabra. Hay personas insensatas que pretenden cambiar los designios de Dios, lo que Dios ya ha estipulado de antemano. Solo los insensatos blasfeman en nombre de Dios. Los insensatos se caracterizan por despreciar la enseñanza, la ciencia, la sabiduría y el consejo. Proverbios capítulo 1, verso 7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 15, verso 5, también nos dice eso: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Si usted ve una persona por allí que se da tumbos, usted diga: es que aborreció el consejo, fue necio, correcto. Es insensato, porque sabía lo que tenía que hacer, tenía la enseñanza allí y no la tomó en cuenta. Los insensatos se complacen en la maldad. Proverbios capítulo 10, verso 23 también nos lo dice: el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Los insensatos son autosuficientes y se niegan a reconocer la bondad y misericordia de Dios. Pero hay un final para ellos, para los insensatos, para los necios. Y nos lo dice también la palabra del Señor. Nos dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. También nos dice: preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. La reprensión al momento no es motivo de gozo. A nadie le gusta eso, ni por muy pequeño que fuese. A nadie le gusta. Pero es necesario para poder entrar en la prudencia y en la sabiduría. Pero una persona que no guarda esto es un necio, que le parece que va por caminos, por senderos de luz, pero que su fin es muerte. Su camino no es hacia arriba, sino hacia abajo. Vamos a otra pausa musical, nuestra última pausa musical, y ya volvemos con más de su programa Temprano en la Mañana. El día de hoy, hablando acerca de ese tema tan interesante, esas tres personas problemáticas: los burladores, los insensatos y los simples. Enviamos saludos a nuestra hermana Ana desde Táchira, zona número 17.
voces a mi alrededor me llaman sin cesar. Veo las luces, siento una atracción difícil de resistir. No voy a ceder a la tentación, mi vista está puesta en ti, Señor. Yo aprendí a confiar en ti, nada me apartará de ti. Yo te seguiré, no importa, Señor, a dónde me guíes tú. Yo te entrego mi ser y mi corazón. Yo te seguiré, no miro hacia atrás, mantengo mis ojos en ti. Y desde hoy y hasta el fin, yo te seguiré. Cuando débil estoy, yo puedo sentir tu espíritu en mí. Es como un fuego que arde en mí, que no puedo apagar. Y al contemplar tu poder y gloria, las cosas del mundo no tienen valor. Aún en la lucha, aún en la prueba, yo te seguiré. Yo te seguiré, no importa, Señor, a dónde me guíes tú. Yo te entrego mi ser y mi corazón. Yo te seguiré, no miro hacia atrás, mantengo mis ojos en ti. Y desde hoy y hasta el fin, yo te seguiré. Y al contemplar tu poder y gloria, las cosas del mundo tienen valor. Aún en la lucha, aún en la prueba, yo te seguiré. Yo te seguiré, no importa, Señor, a dónde me guíes tú. Yo te entrego mi ser y mi corazón. Yo te seguiré, no miro hacia atrás, mantengo mis ojos en ti. Y desde hoy y hasta el fin, yo te seguiré. No importa, Señor, a dónde me guíes tú. Yo te entrego mi ser y mi corazón. Yo te seguiré. Sigue, comparte, visita www.rsdstereo.com. Estamos de vuelta con tu programa Temprano en la Mañana. Bueno, ya hemos llegado a la parte final de este su programa Temprano en la Mañana. Enviamos saludos a nuestro hermano Alejandro Paredes, a nuestra hermana Livia de Paredes y a nuestra hermanita Ashley Paredes, que están en sintonía desde Biscucuy, donde inicia pues una hermosísima campaña, un retiro espiritual de toda esa zona. Que Dios les bendiga grandemente. Muchísimas gracias por estar allí en sintonía y además reportando sintonía. Bueno, sí, ya hemos llegado a la parte final
Pero todavía nos queda un punto. El día de hoy estamos viendo 3 personas problemáticas: los burladores, los insensatos y los simples. Y los simples son el grupo quizás menos pernicioso, pero de los cuales también deberíamos mantenernos un poquito nada más, un poquito lejos. Porque son los simples los que viven sin pensar y son demasiado perezosos para cambiar. Un simple usted lo puede encontrar adentro o afuera. El que está en el espíritu entiende. Porque el simple no le toma valor a nada. El simple es aquel que dice, mira, esto es malo. Bueno, sí, a mí lo que me interesa es que, bueno, sí, ya, sí, ajá. Pero tú estás viendo lo que se va a probar y lo que se va a decir. Y mira que esto... Sí, bueno, sí. No puedo hacer nada. Mira, pero tú estás viendo que fulano cayó en drogas y le pasó esto y aquello y la situación del país y tantas cosas. Sí, pero bueno, la Biblia dice que eso va a pasar y bueno, yo no puedo hacer nada. Pero puedes orar, puedes interceder, ¿no? No. O sea, sí, ¿no? Pero normal, o sea, si Dios... O sea, ¿qué hace uno, no? Mira, uno a veces hasta llega a caer en estos niveles de simpleza. Y por eso, nuestro verso clave en esta mañana lo encontramos en Proverbios capítulo 9, verso 6. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Cuando nosotros buscamos en el diccionario también, ¿qué es simple? ¿Qué es una persona simple? Mire, que tiene un solo elemento, que no le imprime valor a nada, que nada se le dificulta, que se toma las cosas muy a la ligera, que no se preocupa, que piensa que tampoco a nadie le va a tocar. La palabra de Dios nos dice que el sabio ve el mal y se aparta. Pero ¿quiénes son los que llevan el mal? Los simples, los insensatos. Los que andan así como caídos en la mata, digámoslo criollamente. Aquellos que todo les da así como, bueno. Otro de los significados de la simpleza, de una persona simple, es una persona sin sustancia, sin masa, también dice. Falto de sazón. Una persona ingenua, incauta, pero que sin tener malicia profunda, puede ser afectado directamente por la malicia. Gente que se complace muchísimo en los caminos del Señor, pero ¿por qué? Por simpleza. Y ellos dicen, bueno, lo que importa, bueno, es mi salvación. Así de que yo me aprenda la Biblia, no, o sea, no hace falta, al fin y al cabo, yo no quiero llegar hasta allá. Eso se llama simpleza, ser simple. Por esto dije, hay simples adentro y afuera. Esta simpleza es probable que terminen en algo que para nosotros es bien terrible. Porque el enemigo nos puede poner barreras y nosotros no darnos cuenta. ¿Cuánta gente, cuánto cristiano también termina metido en unos paquetes horribles? Porque no fueron sabios, porque no buscaron la inteligencia, no fueron prudentes, sino que se dejaron llevar por la simpleza. Por el, bueno, pero es mi familiar. Yo pensé que nada me iba a pasar. Nosotros estamos llamados a estar siempre atentos, siempre velando, de día, de noche y orando también. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Orando, velando como un atalaya, siempre atentos, siempre pendientes de cualquier cosa. La palabra de Dios nos dice que los hijos del mundo son más sagaces, ¿verdad? Y aunque no nos habla de una sagacidad de mundo, una sagacidad terrible en la cual nosotros nos perdamos allí nada más, sí nos habla de que debemos estar atentos. Debemos saber cuando algo viene por allí. Uno lo huele. Tenemos además el Espíritu Santo que nos advierte, que nos enseña. El Espíritu Santo nos hace sentir cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. No podemos ser simples, no podemos andar en simpleza, no podemos decir, bueno, porque me cae bien, porque la estoy pasando bien, bueno, no voy a decir nada y bueno, al fin y al cabo, ¿qué importa?
No. Tenemos que ser de un sí, sí, de un no, no, personas determinantes, personas sólidas, personas de firmeza, personas no simples, sino de convicción. En el mundo también hay personas simples. Y el simple siempre le pasa algo. Y es que él lleva siempre los males. Mire, los simples usted los encuentra confiando en otra gente. Usted los encuentra dándole su vida a otra gente. Usted los encuentra haciendo negocios con cualquier persona. Usted los encuentra por allí y después, oye, yo no pensé que fulano me iba a fallar. Hermanito, pero hoy en día usted no puede andar confiando en cualquier persona. Usted tiene que confiar en Dios nada más. Usted no puede confiar ni en su propia sombra. Bueno, pero ellos todavía son de eso. ¿Ven? Y quizás alguien diga, no, pero o sea, ser simple, o sea, significa que no tienes tanta maldad, no tienes tanta malicia. Pero, el problema también de estar con una persona, cerca de una persona así, o no advertir a alguien que es simple, aunque suene también un poquito fuerte, pues guerra avisada no mata soldado. Y si lo mata es ¿por qué? Por descuidado. Si usted sabe que usted tiene una lucha que no es contra carne ni sangre, usted se mantiene alerta, pendiente. ¿Por qué? Porque el enemigo usted no lo está viendo, porque es un enemigo espiritual. Y en todas las áreas de su vida usted anda atento. Usted sabe que el enemigo, que el Señor lo reprende en esta hora, puede colarse por cualquier lugar, por cualquier parte. Y hay que mantenerse orando, velando, confiando solamente en el Señor. Así que no podemos estar cerca de estas tres personas. No podemos estar cerca de los simples, porque bueno, las malas costumbres se pegan. Y es probable que bueno, que entremos en esa onda de andar un poquito lentos y no darnos cuenta de que las cosas están pasando. No podemos estar cerca de los insensatos, porque quizás con sus filosofías puedan llegar a confundirnos. Y no podemos estar cerca de los burladores, porque pecador no es solamente aquel que comete el hecho, sino también el que se complace. Y no sea que en un descuido pequemos contra el Señor. En las muchas palabras, dice la palabra de Dios, no falta, ¿verdad?, pecado. ¿Quién sabe si en una de esas conversaciones se nos corrompen las buenas costumbres? Hay que tener cuidado con estos tres tipos de personas. Si usted quiere, puede verificarlo en su casa. Hoy estuvimos hablando o basándonos en Proverbios capítulo 1, verso 22, donde nos habla acerca de estas tres personas problemáticas. Hemos trabajado para todos ustedes bajo la dirección general del reverendo Ricardo Manrique. En los controles técnicos, su hermana Esther Escalona también hablé para ustedes. Y hasta ahora envío saludos a la familia Olazábal Gascón. Nos dicen: Dios le bendiga, mi hermana, estamos en sintonía. Hermoso programa, adelante siempre, que Dios le bendiga más.